bonitos, hermosos, espero que muy bien, sonriendo y así, pues ya estoy sonriendo porque pues ya somos más de 1000 suscriptores y entonces como que, entonces pues vamos a festejar y pues por eso pues decidí hacer el 50 cosas sobre mí. Pues comencemos para que no se haga tan largo el video, que ya saben que yo bla bla bla. Número 1, siempre me hubiera encantado, aunque no estuviera esta tecnología, pero me hubiera encantado estar en los tiempos de vaselina y que la vida fuera como eso. Por lo cual también pues desearía al menos en una obra de teatro actuar en eso y pues son sueños. Número 2. Me desesperan muchísimo los sonidos altos, así, se los juro, que si tengo un abanico y está en el número 3 y hace un montón de calor, pero está haciendo un ruido en la... Es como que no, el número 1, porque no me gustan los ruidos tan altos o cuando están jugando. No, mi oídito como que está bien sordo, entonces me desespera. Sí me gusta la música alta cuando es fiesta y chalala, pero no sé. Ciertas cosas es como que... Número 3. Ay. Amaría tener a mi perrita Blue. Porque me encantaba y me sigue encantando las pistas de Blue. Entonces era como que a la bestia deseaba con toda mi alma entera tener una perrita Blue que te pusiera huellas. Imagínate qué divertido tener tu vida resolviendo cosas que tu perrita te quiera decir, ¿no? ¿Por qué los perros de ahora no ponen su huella en las cosas que quieren decirnos? Número 4. Me encantan las botellitas, o sea, todas las cosas que tengan que ver con botellitas me matan así. O sea, una botellita con arena, una botellita con dulce, una botellita solita que esté bonita, una botellita de collar, una botellita con... No sé, se me hace muy bonito. Número 5. Me encantan con toda mi alma las vacas. Y los unicornios también. Número 6. No me gusta contestar por teléfono. O sea, si en mi casa está sonando pim, pim, yo no contesto. O tampoco por celular. Ya si eres una persona muy de confianza, entonces sí te contesto el teléfono. A veces sí, mi celular lo contesto, pero no es como que con mucha gana. Y no es por ser cruel o mañosa. Simplemente no sé, no me gusta mi voz por teléfono. No me gusta, la odio. Número 8. Pues me encanta Disney y pues por eso yo siempre quería ser de esas conductoras o reporteras o eso que tuvieran que ver con Disney. O no sé si les tocó a ustedes ver Sapienson. Yo deseaba con ser la conductora así de ay, hola niños, ¿cómo están? Y esto y bla bla bla. No sé, siempre me ha encantado la idea de tratar a los niños. Es como que qué bonito. De hecho también quería ser maestra, ¿no? De kinder, pero no, preferí diseño gráfico. Número 9. Pues normalmente soy demasiado distraída, demasiado, que suelo olvidar las cosas hasta contestar en WhatsApp o en Messenger y, o sea, en serio, no soy sangrona, se me olvida, se me va, hace cuenta que veo que me llega un mensajito, ¡pip! Ya no me acordé de ese mensaje, aunque por más que me suene, no sé, yo estoy en mi mundo, en el limbo. Número 10. Me encanta Alicia en el País de las Maravillas, te los juro que me siento súper mega identificada. Y, o sea, tanto así que ya hice mi video de Alicia, ¿no? ¿Cómo festejar tu no cumpleaños? Si no lo has visto, se los dejo aquí para que le den clic y lo chequen. Número 11. Me encantan los días nublados, lluvia y todo eso. El olorcito que queda, la brisita perfecta. Número 12. Yo cuando nací tenía una V aquí de chiquito, o sea, bueno, tenía unas 2 marcas moradas, entonces dicen que por eso pues fui la elegida para mi primer nombre con V. Número 13. Soy muy cariñosa, aunque pues ya con las personas que apenas voy conociendo pues tampoco les voy a llegar con el cariño, o a veces me da miedito porque pues no sé si les agrada tanto el cariño, entonces pues es como que depende de la persona si me lo acepta o no. Número 14. No me gusta ni la pizza ni las hamburguesas, es como que yo nunca las pediría. Tal vez si me estoy muriendo crujiendo la panza, sí me las como y muy a fuerzas. Número 15. De razas de mascotas o tipos de mascotas, me encantan los pugalitos arrugaditos. O sea, desde chiquita, no ahorita que ay, todos los pugs, no, desde pequeña. También los dálmatas, ¿por qué? Porque pues te parecen a las vacas. Bueno, no literalmente están así, pero pues tienen las manchitas y me encantan. También me encantan las salchichas y los conejos. Y para eso el punto 16 es que yo tenía un salchicha, en lo cual su nombre era muy extraño. Se llamaba Brutilio. ¿Por qué? Porque era demasiado bruto. Número 17. Me preocupan demasiado las personas. Se me hace como que, no. Si veo triste a alguien me desespero y quiero ayudarles. Pero pues a veces como que no me conocen y no puedo hacer mucho. Entonces por eso busqué alguna manera diferente de poder ayudar.
que no me diera tanta vergüenza y pues encontré hacer videos. Número 18. Me gusta mucho la fotografía y el video, pero a la hora de editar es un odio porque pues mi computadora es demasiado lenta, entonces es como que no puedo hacer todo lo que quiero. Número 19. De chiquita para todo decía Guanajuato, que vamos a donde, Guanajuato, oye, ¿y qué tienes? Ay, Guanajuato, ay, oye, no sé, ¿qué quieres de comer? Ah, Guanajuato, o oye, hola, Guanajuato. O sea, para todo, no sé, aunque no tuviera nada que ver el lugar Guanajuato, yo decía Guanajuato y me gustaba, así que tengo que ir un día a Guanajuato. Número 20. Tengo un amor inconsciente a las cucharas chiquitas porque, no sé, siempre las veo y están chiquitas. Nunca he tenido una cuchara grande así como Número 21. Mis rodillas truenan como las de las Barbies. O sea, si fuiste niña y le hiciste así las piernitas, sabrás cómo. Pero sí, de repente les dan los tronidos locos. Número 22. Me encanta verle el lado bueno a las personas. En cambio uno se dice, uy, este es medio sangrón. Yo en vez de buscar lo sangrón, le voy a ver lo lindo que puede tener una persona así con muchas cositas. Yo le buscaré. Número 23. También con todo mi ser las manzanas acarameladas. Y pues, lo malo es que con los brackets es un poquito difícil comerlas y también es difícil encontrarlas, al menos aquí donde vivo. Número 24. Soy muy sincera y muy honesta en lo acerca que pienso de ti, así que si algún día me pides un consejo y quizás podría ser algo malo, no te preocupes, yo voy a buscar la manera de hacerte sentir relajada cuando te esté diciendo esas cosas y que no te afecta, que no te duela, sino que quieras aprender de eso. Número 25. No me gusta el chocolate blanco. Aunque me lo pongan aquí, es como que bye. Número 26. Amo las panditas y el chocolate dark. Y bueno, todos los dulces en general, casi todos, ¿no? Pero pues, sobre todo esos, pero de todas maneras todos los dulces me encantan todos. Número 27. Amo los dálmatas y los gansitos. Y no los animales, bueno, los animales también, pero los de estos de comer, me fascinan. Número 28. Amo las nubes, me encanta cómo se ven y me encanta la combinación de nubes palmeras o nubes arcoíris. Número 29. Amo bailar, sobre todo si es de rock and roll, disco y todas esas cosas, es mi pasión. Pero también el folclore me empezó a gustar. En un principio era como que, no me quiero meter, pero luego es como que llevo 6-7 años bailando eso y es como que mi pasión. Número 30. Digo mucho Chihuahua cuando algo no me parece, cuando algo me enoja, cuando algo... y dingui cuando algo se me hace muy curioso, muy bonito, muy tierno, muy... Número 31. No sé flotar. Número 32. Me cuesta mucho, pero mucho trabajo mirar a las personas a los ojos. Número 33. Me gusta mucho ir a las tocadas, sobre todo si son de rock and rock o así, esas cosillas. Número 34. Si hay un problema, me gusta que hablen eso conmigo, pero de manera relajada, porque no está nada suave que están todos corajudos o ya te están diciendo el tú por tú sin saber la realidad. Número 35. Me desesperan como no tienen ni idea, pero en exageración, cuando unas personas están discutiendo, aunque ni las conozca, las conozco poquito, o sea, a mí, el hecho que estén subiendo el volumen de su voz y empiezan a agredirse, no sé, me pone muy nerviosa. Hay unas personas que les vale, pero a mí no, me desespera. Número 36. Tengo 4 cicatrices, bueno, 4. Una aquí, 2 acá y otra en la mano. Una por caerme en el sub y baja, otra por caerme en esos hoyos que están por la calle así llenos de cables, otra por caerme en unas rejas y otra por abrirme con una lata de atún. Número 37. Me encanta y me fascina aplastar las manos, así, sobre todo si están así todas blanditas, esponjosas, me fascina. Y me gusta a mí que me hagan así en el brazo. Me encanta. Como que me relajas. Número 38. Mi sueño frustrado fue estar en obras de teatro, en estar pues en algún taller o algo así, pero por vergüenza y no tiempo, pues nunca se pudo. Número 39. Fui scout. Una vez scout, siempre scout. Número 40. Me gusta y me encanta que me tomen fotos. Número 41. Cuando estaba chiquita grababa videos de que siendo veterinaria o el salón de belleza y así junto con mis amigas. Número 42. Casi siempre, pero siempre me acuerdo de mis sueños, que te lo puedo contar con todo y detalles, no como otras personas que se despiertan y ya se les va. Pero no, yo lo tengo aquí. Se los juro que puedo escribir un libro con mis sueños. Número 43.
Yo de chiquita tuve un club y se llamaba el Club del Rey Toby. El Rey Toby era mi perrito y pues ahí era en casi todos los de la primaria iban para allá, entonces era súper padre. Número 44. Hace poco comencé a ver la serie de Supernatural y así como que me está llegando al corazón al máximo y es como que me está encantando mucho. Número 45. Antes en mi lugar donde vivía hacían unas noches bohemias y ahí era donde yo decía poesía. Número 46. Amo los collares. Se darán cuenta. Y más sobre todo si son cosas raritas o así, me encantan. Que tengan botellitos, que sean relojes, que sean algo así. Me encanta. Número 47. Si no tengo algo en mi cabello, en serio, se los juro que no me siento a gusto. Por ejemplo, aquí tengo un broche. O sea, aunque tenga el cabello suelto, tengo un brochecito o una diadema o algo. Tengo que tener algo. Número 48. Soy tímida pero extrovertida. Ya que agarro la confianza o ya como que me siento un poquito más a gusto. Es como que ¡viva la energía! Pero si no conozco a nadie, es como que hola. Número 49. Amo las películas románticas y odio las películas de terror. Número 50. Tengo las orejas chiquitas. Número 51. No me gustan las puertas abiertas ni los espacios chiquitos entre una cosa u otra. O sea, si está la cama así y hay un espacio, me desespera porque no me puedo apoyar y que quede aquí un espacio. Me desespera. Y bueno, bonitos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho. Espero que vean mis otros videos. Tengo de todo un poco. Y no olviden suscribirse y darle me gusta a mis páginas y así. No, pues ahora ya les voy a hablar acerca de las señales que te van a ayudar a identificar que estás muy bien con tu pareja.